salga el mensaje de que ya se está grabando. Perfecto, y ahora les voy a compartir la pantalla y vamos a pasar al cuaderno, ¿verdad? Entonces lo último que habíamos visto, que me extendí un poco la clase de ayer, ¿verdad? Fue la parte de marcos de referencia. Espero que la explicación, o sea, intenté hacerla un poco más larga. Recuerden siempre hacer la lectura de las páginas 110 a la 112, ahí hay más detalle. También está el video en el cual básicamente ellos explican este mismo concepto, ¿verdad? Con ese mismo ejemplo, un tren moviéndose a velocidad constante, luego un tren moviéndose con aceleración, y cuál era la diferencia entre estar desde adentro del tren a estar desde afuera del tren. ¿Ok? Entonces, el marco que es acelerado, nosotros no lo vamos a utilizar para describir las leyes de Newton. Y como les digo, no es que las leyes de Newton no existan, ¿correcto? Sí, o que no se cumplan, sino que para poder explicarlas, o sea, se tendría que modificar algunas cosas para agregar una fuerza ficticia, ¿verdad? Entonces hay ciertos efectos como el efecto Coriolis, más adelante, no lo vamos a ver nosotros, pero tiene que ver con el giro de la Tierra, ¿verdad? Que al final se introducen para intentar explicar, o sea, para darle sentido a la ley de Newton en estos marcos de referencia no inerciales. Entonces, no lo puse ayer, pero simplemente para concluir la primera ley, lo que tenemos es lo siguiente, ¿verdad? El estado de movimiento de cualquier objeto, ¿verdad? No cambia si, y cuando me refiero es que no cambia, ¿verdad? Es que si la velocidad es igual a cero, va a permanecer siendo velocidad igual a cero. Y si la velocidad es constante, una constante, permanece siendo constante, ¿verdad? El mismo valor, no cambió el estado de movimiento siempre y cuando la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo o sobre el sistema, ¿ok? Esto léase este término, que es la sumatoria de todas las fuerzas, es la fuerza neta, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando la fuerza neta que está actuando sobre el cuerpo sea igual a cero. Y que la fuerza neta sea igual a cero implica que tanto las componentes horizontales como las componentes verticales, ¿ok? Como este es un vector, ¿verdad? Entonces, recuerden, la fuerza neta va a tener una componente X y una componente Y. Y para que el vector sea cero, ambas componentes tienen que ser igual a cero, ¿ok? Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda ley de Newton. Y ya vimos nosotros, ¿ok? Si un cuerpo tiene una fuerza neta igual a cero, entonces mantenemos el estado de movimiento. Repitiendo, ¿verdad? Mantener el estado de movimiento, es decir, si estaba en reposo, permanece en reposo, y si se estaba moviendo a velocidad constante, va a permanecer a velocidad constante. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora es, ok, ¿qué sucede con el objeto cuando esta fuerza neta es distinta de cero? Bueno, lo lógico sería si en un lado no mantenemos el estado de movimiento, mantenemos el estado de movimiento, en el otro no, ¿verdad? Entonces, en este caso, la respuesta es el cuerpo acelera, ¿verdad? Existe una aceleración. Y podemos interpretar nosotros como una aceleración como un cambio en su estado de movimiento. Entonces, esta es la famosa ley que voy a hacer énfasis ahorita, bueno, más adelante. Uno dice fuerza igual a masa por aceleración, lo cual es incorrecto decirlo así, y ya voy a explicar el por qué. Es la que todo el mundo conoce, ¿verdad? Pero bueno, vamos primero simplemente vamos a definir, pues, primero qué es masa y después ver las relaciones. Ok, yo sé que si la fuerza neta es distinta de cero, entonces va a haber una aceleración. Entonces vamos a ver qué variables, o vamos a ver, no justificar, pero por lo menos a razonar por qué esta relación es así. Y para eso primero nosotros vamos a
a definir lo que es masa, ¿verdad? Entonces, masa es una propiedad de los objetos que mide, digamos, voy a poner entre comillas, mide la oposición obviamente no es una definición del libro de texto lo que les estoy dando, ¿verdad? Es una propiedad de los objetos que mide la oposición al cambio del estado de movimiento. ¿Ok? En otras palabras, ya un poquito más física, ¿verdad? Vamos a decir nosotros que la masa de un objeto cuantifica, este no lleva tilde, ¿verdad? Cuantifica la inercia. ¿Qué habíamos dicho que era inercia en general? Ayer dijimos que la inercia es una propiedad de los cuerpos a mantener su estado de movimiento. ¿Ok? Entonces, básicamente, estoy diciendo yo que la masa es una propiedad de los objetos que mide esa oposición al, o sea, qué tan difícil es cambiar el estado de movimiento de un objeto. O sea, cuantifico qué tanta inercia puede tener un objeto, en otras palabras, ¿verdad? Esta pues es una cantidad escalar, o sea, solo se mide con magnitud. Y ojo, la masa se mide en unidades estándar, se mide en kilogramos, ¿verdad? En kilogramos. Ojo, la masa no es lo mismo que el peso, ¿verdad? El peso es lo que uno cuando va, digamos, al médico y se pesa, es una cantidad distinta. Bueno, depende del... escucho un feedback, solo déjenme. No sé si tenía una pregunta, pero solo voy a terminar el punto. Depende de la unidad con la que a nosotros nos dan el peso. Usualmente nosotros lo medimos aquí en Honduras en libras, ¿verdad? Entonces eso es una cantidad de peso. Y kilogramos es una cantidad de masa. Vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre estos dos. No sé si la persona que había activado el micrófono, si fue accidente o tenía alguna consulta. Ok, vamos a... Accidental. Ok. Vamos a continuar entonces. Entonces, vamos a ver por qué decimos nosotros que la masa, ¿ok? La masa cuantifica la inercia o cuantifica esa oposición o es una oposición. Solo déjenme ver, sé que estas palabras no son las que usé. Especifica la resistencia a cambiar el estado de movimiento, o es lo mismo que puse acá, ¿verdad? Mide la oposición al cambio de movimiento. Pero vamos a ver por qué o a qué nos referimos nosotros con esto. Entonces asumamos que nosotros tenemos una masa M, ¿ok? O sea, digamos una caja y está llena de sandías, ¿verdad? Y tiene 5 sandías y nosotros las empujamos, ¿ok? Horizontalmente, asumamos que no hay fricción con el suelo. Entonces la empujamos y nuestra fuerza máxima es una fuerza F, digamos. Entonces, obviamente, si solo analizo yo las fuerzas horizontales, asumiendo que no hay fricción, esta caja, si inicialmente estaba en reposo, una vez que yo aplico la fuerza se va a empezar a mover, o sea, va a ganar una velocidad. Entonces estamos diciendo, si estaba en reposo y después se está moviendo, cambio de velocidad. O sea, ok, la caja va a acelerar en esta misma dirección.
la misma dirección que estoy aplicando la fuerza, porque al final esa fuerza que yo estoy dibujando ahí básicamente es la fuerza neta, ¿verdad? Porque solo esa fuerza le estamos aplicando a la caja. Entonces, solo piénsenlo ustedes. Imagínense que viene en esa misma caja de sandías, tenía 5, y ustedes le ponen otras 5 sandías. Ahora tienen 10 sandías en esa caja. Y ustedes la empujan con la misma fuerza, ¿ok? Tengo la caja de sandías, empujo 5 sandías, la puedo empujar y agarro una aceleración A. Si yo empujo la misma caja de sandías con la misma fuerza F, pero ahora es el doble de sandías, ¿verdad? O sea, el doble de masa, la doble cantidad de sandías. Esperaría yo que la aceleración, de nuevo, si calculo o si miro la fuerza neta, solo hay una fuerza hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, desde luego, va a haber una aceleración en esta dirección. Esperaría yo que sea esta misma aceleración. No, ¿verdad? O sea, si es más pesado, para que no entiendan, aunque ya dijimos peso y masa no son lo mismo, pero si tiene más masa, para ser estrictos, entonces va a ser más difícil acelerarlo con la misma fuerza F. Entonces, en este caso, la aceleración resulta que sería la mitad. Y lo mismo si yo triplico la cantidad de sandías, significa que habría más masa en la caja. Yo le aplico la misma fuerza F. Entonces esa aceleración siempre va a existir, pero va a ser ahora 1/3. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la fuerza, en este caso lo voy a poner así, fuerza neta, a pesar de que quede claro, ¿verdad? Fuerza neta, porque en este caso solo estoy aplicando una fuerza F, ¿verdad? Pero en general es la fuerza neta. Bueno, en este caso no es la fuerza neta lo que estoy estudiando, para ser sincero. La masa y la aceleración, o vamos a decir magnitud de la aceleración, ¿verdad? Porque eso es al final eso es lo que... Pero vamos a dejar aceleración en general. Pero al final lo que cambia es su magnitud, ¿correcto? Tienen una relación entre sí, ¿cierto? Si yo aumento masa en un sistema y eso es lo único que cambio, la aceleración disminuye. La magnitud de la aceleración disminuye. Eso matemáticamente yo lo puedo decir así, ¿verdad? La masa, bueno, usualmente lo escribimos así, la aceleración es, usualmente se dice directamente proporcional ese alfa, pero cuando lo ponemos, ¿ok? O sea, la magnitud de la aceleración, ¿verdad? Esto se lee inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto la magnitud de la aceleración, en cuanto más alto es la magnitud de la masa, más va a bajar la magnitud de la aceleración. Y ustedes se pueden imaginar eso, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que yo les diga, empujen ustedes con todas sus fuerzas una caja con 10 naranjas, a que le diga yo, ustedes empujen con todas sus fuerzas este carro que se quedó, ¿verdad? Obviamente no van a poder mover el carro de la misma forma que mueven la caja de naranjas. ¿Por qué? A pesar de que estén utilizando todas sus fuerzas ustedes, es más difícil mover el carro. ¿Por qué? Porque es más masivo, ¿verdad? O sea, tiene más masa, entonces es más difícil cambiar su estado de movimiento, tiene más inercia, o sea, eso es lo que cuantifica la masa. Otra definición que usualmente se le da a la masa es como una cuantificación de la cantidad de materia que hay en un cuerpo, pero eso no es exactamente lo que nos va a importar a nosotros aquí de la masa. Lo que nos importa de la masa es que en cuanto más masivo es un cuerpo, más difícil es cambiar su estado de movimiento. Lo mismo sería para detenerlo, ¿verdad? Si el objeto se está moviendo y yo lo quiero detener, es más difícil detener un objeto muy pequeño, ¿verdad? A detener un objeto muy, muy grande. Vaya, por ejemplo, el Bubalope fácilmente detuvo el penal, ¿verdad? Que le hicieron el otro día con una mano, lo pudo detener. ¿Por qué? Porque
la masa de la pelota es pequeña, ¿verdad? A diferencia de si ustedes vieron Spider-Man 1, la primera, la de Tobey Maguire, el tren es muy masivo, entonces ese ocupa más fuerza para detenerse, ¿verdad? Si usted, no, Spider-Man 2 es, pero ocupa más fuerza para detener el tren. ¿Por qué? Porque es muy masivo, ¿verdad? Espero que por lo menos con la referencia le vayan agarrando un poco a lo que, al sentido de lo que estoy hablando de la masa, ¿verdad? Entonces hagamos ahora otro experimento. Ya sabemos cómo se comporta la aceleración con respecto a la masa. Pero ¿qué pasa si es la misma caja ahora? Y ahora lo que vamos a cambiar en el experimento es, ok, primero yo empujo esta caja con una fuerza F. Entonces, obviamente, va a ganar una aceleración A, ya lo habíamos dicho. Pero, ¿qué pasa si ahora la fuerza que le aplico yo es 2 veces la fuerza que le había aplicado antes y es la misma cantidad de masa? Entonces, imagínense ustedes, tienen la caja de sandía, ¿verdad? La empujan con una fuerza y después yo les digo, no, aplicarle o empujarla con el doble de la fuerza que estás aplicando. Obviamente la caja se va a empezar a mover más rápido que si yo la estoy empujando con menos fuerza, ¿verdad? Entonces lo mismo acá, ¿verdad? La aceleración va a duplicarse, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo triplico esa fuerza? La aceleración va a triplicarse también. Entonces, en este caso estamos viendo nosotros de nuevo que si la fuerza neta aumenta, la aceleración o la magnitud de la aceleración aumenta, ¿verdad? Y esto se lee usualmente así, que la fuerza neta, bueno, lo vamos a poner primero la aceleración. La aceleración es, este es un símbolo de proporcionalidad y como ambos están en el numerador, ¿verdad? Decimos que la aceleración o la magnitud de la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta o a la magnitud de la fuerza neta. Como ustedes lo quieran ver, pero al final hay una proporcionalidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros combinamos, ¿ok? Estos efectos, vamos a llegar a su famoso fuerza igual a masa por aceleración. Pero fíjense bien cómo lo dije yo, fuerza neta, no es la fuerza la que es igual a la masa por aceleración, es la fuerza neta, ¿verdad? La fuerza neta, ¿qué es? Es el efecto de todas las fuerzas que están actuando sobre un objeto, ¿ok? Entonces, eso es lo que es igual a masa por aceleración, no una fuerza, ¿verdad? O sea, no es que bien vengo yo y empujo y que mi empuje es igual a masa por aceleración, no, sino todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo, o sea, la fuerza neta, son igual a la masa por la aceleración. Entonces, ojo cuando digan eso, F igual a ma o fuerza igual a masa por la aceleración. Entonces, básicamente lo que nos dice eh, la segunda ley es que en un marco de referencia inercial, recuerden, tiene que ser el marco para que esto se cumpla, tiene que ser inercial el marco de referencia. Entonces, lo que nosotros tenemos es que la aceleración de un cuerpo o sistema es directamente proporcional a la fuerza neta, en mayúsculas lo voy a poner a la fuerza neta eh, sobre el cuerpo e inversamente
proporcional a su masa. Y al final, esta es solo la forma escrita o la forma hablada de decir que el vector aceleración, lo voy a poner en otro color, el vector aceleración es directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional a la masa, ¿verdad? Y esto, si nosotros lo despejamos, vamos a obtener la famosa que ustedes conocen o que ustedes dicen, fuerza igual a masa por aceleración, pero recuerden, no es fuerza neta. Igual a quién? A masa, que es un escalar, por aceleración. Y esta sería, o esto es lo que ustedes conocen como la segunda ley de Newton, ¿verdad? Y desde luego, como nosotros, bueno, como vamos a tener nosotros un sistema en el cual, ok, esa es una ecuación vectorial, ¿verdad? Este es un vector igual a masa por una aceleración que es otro vector. Masa es un escalar, no tiene dirección, solo tiene magnitud. Entonces este nosotros lo vamos a poder separar, ¿ok? ¿Cómo qué? Como sumatoria de fuerzas en X igual a masa. ¿Por qué? Por aceleración en X, porque la aceleración al ser un vector también va a tener sus componentes. Entonces la aceleración también va a tener su componente X y sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. O sea, la fuerza neta en X es igual a la masa por la aceleración en X. La fuerza neta en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Y en realidad es con estas con las que nosotros vamos a resolver ejercicios, ¿verdad? O sea, ya al momento de resolver ejercicios, nosotros con lo que vamos a trabajar es con esto, con las componentes, ¿verdad? Y dependiendo de lo que nos piden, a nosotros nos pueden pedir magnitud de la fuerza o el ángulo a cuál es la fuerza final o algo así, ¿verdad? Entonces, ahí dependiendo de lo que nos piden, nosotros vamos a tener que hacer nuestros cálculos. Pero todo va a partir sumatoria de fuerzas en X igual a masa por la aceleración en X y sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. ¿Ok? Una de estas puede ser igual a 0, ¿verdad? Y no significa que el cuerpo está en reposo. Lo que significa, usualmente esto va a pasar en Y, digamos, esta puede ser igual a 0 y la otra existir. Esto no significa que el cuerpo esté en reposo, lo que significa es que no acelera en la dirección Y, o sea, su aceleración es solamente horizontal. Y vamos a ver varios ejemplos así, ¿verdad? De hecho, el próximo ejemplo es un ejemplo nada más que, en este caso, la aceleración en X es igual a 0, y nosotros es un caso que ya lo hemos visto. Pero antes de continuar, de nuevo, ya vimos que la fuerza es un vector, ya lo habíamos visto anteriormente, y ya vimos que la fuerza o que la fuerza neta es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Eso quiere decir que las fuerzas, ¿ok? Se miden en unidad, masa por aceleración. Esa es la unidad de cualquier fuerza. La unidad de masa por la unidad de aceleración. Entonces, la unidad de cualquier fuerza en general es igual a la unidad de masa por la unidad de aceleración. Esto quiere decir que la unidad de fuerza es igual. ¿Cuál es la unidad de masa? Kilogramos. ¿Cuál es la unidad de aceleración? Metros sobre segundo cuadrado. La fuerza se mide en kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Y esto en específico, muchachos, esto, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, es igual a N que viene de Newton. En minúscula, porque en algún lado, en alguna clase, a nosotros se nos dijo, cuando ustedes escriben una unidad, se escribe, o sea, la unidad se escribe en minúscula. El apellido es en mayúscula, ¿verdad? Pero como unidad se escribe en minúscula. Entonces, N de Newton, Newton es la unidad de fuerza. Cualquier fuerza, la fuerza gravitacional, una fuerza normal, una fuerza eléctrica, al final va a tener unidad de Newton que equivale a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Ok, la siguiente sección de su libro, no sé si hay alguna consulta, pero vamos a ver aquí, la siguiente sección de su libro, por mientras, si hay consultas, me la van haciendo. Ustedes la pueden leer. Dice masa y peso. ¿Ok? Masa y peso.
están relacionados para lo que nosotros nos medimos. O sea, si yo voy a un médico y a mí me sale mi peso en libras, o me pueden dar, entre comillas, mi peso en kilogramos, pero al final lo que me están dando es mi masa. Pero esas dos cantidades son directamente proporcionales, como lo vamos a mencionar ahorita. Entonces, esa es una de las diferencias entre masa y peso. Y ustedes pueden, como aquí dice, ¿verdad? Los términos masa y peso en una conversación cotidiana van a ser indistintos, ¿verdad? Ustedes van a entender, es lo mismo, pero en física no, ¿verdad? Y vamos a ver el ejemplo que tengo acá y que básicamente nos va a ayudar también a entender cómo más o menos vamos a trabajar nosotros. Entonces, fíjense bien, tengo un sistema. En este sistema hay una pelota y esa pelota se deja caer. Como la pelota se deja caer, ¿qué es lo que va a pasar? Va a entrar en caída libre. O sea que solo va a tener la pelota, nadie la empujó hacia la izquierda ni hacia la derecha, solo se deja caer. Entonces la pelota va a tener una aceleración únicamente hacia abajo, porque nadie la está empujando de forma horizontal. Entonces la aceleración es G. Entonces, muchachos, tiene que existir una fuerza. Por un momento voy a llamarle simplemente F. Tiene que existir una fuerza hacia abajo, una fuerza neta, ¿verdad? Hacia abajo sobre la pelota, que es la que causa ese movimiento. Si no existiera esa fuerza, entonces no habría sentido de que la pelota caiga, porque no hay ninguna fuerza actuando en Y, entonces no podría acelerar. Entonces vamos a definir para este ejemplo, muchachos, ojo, para este ejemplo, vamos a definir nuestro sistema de referencia de forma regular, más hacia arriba y más hacia la derecha. Pero aquí, de aquí en adelante, es de donde nuestros sistemas de referencia, muchachos, ya no vamos a, yo les voy a pedir, ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, si ustedes quieren seguir poniendo hacia arriba positivo, hacia la derecha positivo, perfecto, pero vamos a ver algunas de las consecuencias o algunas de las razones por las cuales yo, cuando estamos hablando de dinámica, no lo recomiendo, ¿ok? No lo recomiendo. Y eso pues va a aparecer naturalmente. Pregunta. Este cuerpo está acelerando en dirección X, hacia la izquierda o hacia la derecha. Respuesta, no, no está acelerando en dirección X. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, ¿verdad? Y de hecho no hay ninguna fuerza, o sea, podrían existir fuerzas, ¿verdad? Podría haber alguien empujando hacia acá y alguien empujando hacia acá, pero esa fuerza neta en X tendría que ser igual a 0. En este caso no hay fuerzas en X. Entonces simplemente ahí queda muerto. La sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y, yo sé que es igual a ¿qué? A la masa del objeto por la aceleración en Y. Correcto. Esta es segunda ley de Newton. ¿Está acelerando el cuerpo en Y? Sí. Tiene una aceleración de G hacia abajo. Entonces, la fuerza F, que por los momentos le vamos a llamar F, ¿verdad? Es igual a la masa. ¿Por quién? Por la aceleración en Y. Pero ojo, ¿cuánto es la aceleración en Y? G. Correcto. Pero, muchachos, así como definí yo el sistema, ¿ok? En realidad, G hacia dónde está? Hacia abajo, ¿cierto? Y se mide positivo hacia arriba. Entonces, esto en realidad es menos G. Correcto. ¿Y qué pasa por la fuerza? Dicen ustedes. Porque la fuerza también está apuntando hacia abajo. De hecho, entonces aquí yo también pongo menos F. El signo que nosotros le ponemos acá, ¿ok? El signo que le ponemos acá, esto es magnitud.
el signo es, recuerden, dirección. Porque si fuésemos estrictos, ¿verdad? Recuerden que estos son vectores, ¿verdad? Entonces esa fuerza es una fuerza que va en dirección ¿qué? En dirección menos y. Esa aceleración es una aceleración ¿qué? Es una aceleración con magnitud g que va en dirección menos y, porque así lo definí yo. Yo definí positivo hacia arriba, ambas van hacia abajo, entonces la dirección es menos y. El negativo sale de acá, la y yo la puedo factorizar y es por eso que me quedan estos negativos, ¿verdad? Entonces, yo tengo que menos F es igual a mg, o que esa fuerza es igual a masa por gravedad. Ahora, esa fuerza nosotros ya sabemos cuál es, ya la habíamos dicho anteriormente, y es la fuerza gravitacional. O sea, ¿cuál es la fuerza que atrae los objetos hacia la Tierra? Es la fuerza gravitacional. ¿Y por qué se da la fuerza gravitacional? Pues básicamente es una fuerza entre dos masas. Y como la Tierra es una masa muy grande, ¿ok? Es una masa muy, muy grande, entonces le ejerce una gran fuerza gravitacional. Bueno, no una gran fuerza, le ejerce una... Lo de la masa es para algo que voy a explicar después, ahora que lo pienso, ¿verdad? Pero en general, la Tierra, ¿verdad? Le aplica una fuerza gravitacional a la pelota y esa fuerza gravitacional nosotros le llamamos usualmente W. Esa es la fuerza gravitacional o peso, ¿verdad? Entonces, fíjense bien ustedes, la magnitud, ¿ok? Esta es una magnitud, esto no es un vector, ¿verdad? La magnitud del peso es igual a ¿qué? A la masa del objeto por la magnitud de la aceleración en y, que es la aceleración debido a la gravedad. Entonces, los pesos siempre van a ser masa por g. Ahora, fíjense bien ustedes, peso y al otro lado masa no son lo mismo, ¿verdad? De hecho, el peso es una fuerza, ¿verdad? Es una fuerza que si yo la pongo como vector, siempre va a apuntar directamente hacia abajo, ¿verdad? De hecho, la fuerza gravitacional, ¿cómo se da? Es una fuerza que se da entre dos objetos y se da del centro de un objeto al otro centro del objeto. Entonces, la fuerza gravitacional iría en esta dirección, ¿verdad? Hacia el centro de la Tierra. Pero localmente, como lo miramos nosotros, ¿verdad? Bueno, voy a dejar ese dibujo mejor. Eso localmente nosotros lo miramos como que si va directamente hacia abajo, ¿verdad? Directamente hacia abajo. Entonces, el peso es una fuerza de magnitud mg y siempre, ok, siempre apunta o siempre es hacia abajo. O sea que si nosotros fuésemos, ok, a definir yo el peso como un vector, sería igual a menos m, o bueno, magnitud mg, dirección menos y. Siempre, este menos es asumiendo el sistema positivo hacia arriba, ¿verdad? O magnitud del peso, que es lo mismo que decir W sin el símbolo de vector, es igual a mg. ¿Ok? Siempre, 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 siempre el peso
va a ir directamente hacia abajo. Entonces hay otra fuerza que yo les dije que básicamente va a aparecer siempre en nuestros ejercicios. ¿Y cuál era la normal? Y la normal siempre es perpendicular a la superficie. Igual que la normal siempre es perpendicular a la superficie, el peso siempre va directamente hacia abajo. Entonces, cuando ustedes tengan un ejercicio, a veces el ejercicio no les va a decir, recuerden que hay una fuerza normal o recuerden que hay una fuerza gravitacional. El ejercicio solo me va a dar datos y no me va a decir a mí, recuerde que estas fuerzas están presentes. Ustedes tienen que saber que si un objeto tiene masa, ¿ok? Si un objeto tiene masa, entonces tiene un peso. Hay una fuerza. O sea, con solo el hecho de que el objeto tenga masa, entonces interactúa con la masa de la Tierra y aparece la fuerza gravitacional, ¿ok? Y eso básicamente es la diferencia entre el peso y la masa. El peso es un vector, ¿ok? El peso se mide en unidades de qué? De fuerza, porque es una fuerza, ¿ok? Entonces, cuando ustedes se van a pesar y les dan una cantidad de escalar, le están dando solo a ustedes la magnitud de su peso, ¿verdad? El peso es un vector que va hacia abajo. ¿Qué más podríamos decir acerca de eso? Si se lo dan en libras, pues libras es una unidad de peso, ¿verdad? Entonces ustedes pueden pasarlo a newtons, simplemente tendrían que hacer una conversión, ¿verdad? Y los kilogramos, eso es una unidad de masa, pero se fijan cómo está directamente asociado la magnitud del peso con la magnitud de la masa, ¿verdad? En cuanto más masivo es un cuerpo, más pesado es, obviamente. Ojo, el peso también depende de G, ¿verdad? También depende de G. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo que yo me pese aquí en la Tierra a que yo me pese en la Luna, donde la Luna hay una atracción gravitacional menor. Ahí mi peso sería menor, pero mi masa sigue siendo la misma, porque la masa es una cuantificación de la inercia, es independiente del campo gravitacional en el que estamos. Entonces la masa es igual para cualquier lado en el que estemos. El peso depende de esa fuerza gravitacional que los está atrayendo a otra masa, ¿verdad? Ok. ¿Hay alguna pregunta con lo que es peso y masa y con la segunda ley de Newton? Si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a la tercera ley de Newton. Fíjense que la tercera ley de Newton es muy fácil. Ustedes también la conocen, la segunda y la tercera usualmente la conocen. La segunda porque infamemente le dicen fuerza igual a masa por aceleración, a pesar de que se le olvida el apellido fuerza neta. La tercera porque ustedes simplemente dicen acción, reacción. Pero nosotros la vamos al final, ese es un buen resumen de la tercera ley de Newton. Pero nosotros lo vamos a definir en palabras, ¿verdad? Y la tercera ley de Newton básicamente dice que si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, coma, entonces, el objeto B ejerce una fuerza sobre el objeto A de igual magnitud
y dirección opuesta. Las fuerzas siempre vienen en pares. ¿Por qué? Porque la fuerza es una, como la definimos nosotros, una interacción entre dos cuerpos. Por lo tanto, si un cuerpo está ejerciendo una fuerza sobre el otro lo podríamos analizar de forma al revés, ¿verdad? El segundo cuerpo también está interactuando con el primero, entonces también tiene que ejercerle una fuerza, ¿verdad? Y se conoce, como les digo, usualmente como acción-reacción, porque básicamente si un cuerpo ejerce una fuerza, a esto le llamamos acción. Si un primer cuerpo está ejerciendo una fuerza, entonces el segundo objeto ejerce una fuerza, o sea, tiene una reacción. Pero lo más importante de esta, ¿ok? Es que tienen igual magnitud y dirección opuesta. Entonces, ¿eso cómo lo cuantificamos nosotros, básicamente? ¿O cómo lo escribimos en forma de en fórmula, pues? Que si o sea, si un cuerpo FA le está aplicando una fuerza a un cuerpo B, fuerza que A le ejerce a B, entonces el cuerpo B también le ejerce una fuerza al cuerpo A. ¿Y cómo son estos? Son iguales, pero con un signo negativo. Ojo, aquí es el símbolo de vector, ¿verdad? ¿Qué me quiere decir a mí este negativo? Dirección opuesta. Pero si yo estudio las magnitudes, ¿ok? De este par acción-reacción, si yo solo estudio la magnitud de la fuerza A sobre B es la misma magnitud de la fuerza B sobre A. Eso me dice la tercera ley de Newton y nosotros lo podemos ver en cualquier lado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí digo yo, este muchacho está apoyándose sobre la pared. Entonces nosotros sabemos, ok, él está apoyándose sobre la pared. Por lo tanto, la pared le va a ejercer una fuerza normal y le voy a llamar normal A, digamos, una fuerza normal. Ahora, nosotros podemos estudiarlo, como les había dicho. ¿Sí? ¿Aló? Sí, no sería, o sea, la primera magnitud igual a la segunda magnitud, pero no era negativo. Entró. Ojo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de magnitud, el signo no aplica, ¿verdad? O sea, es magnitud. O sea, ¿cómo les explico? Una magnitud es una magnitud, no puedo tener una magnitud negativa. El negativo lo único que me explica es la dirección, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una fuerza F en dirección X, F A sobre B en dirección X, entonces el otro va a tener una fuerza B sobre A. ¿En qué dirección? En dirección menos X. De aquí viene el negativo, ¿ok? Pero las magnitudes, esta y esta, son la misma magnitud. El negativo viene de la dirección, ¿ok? Pero la magnitud, o sea, si yo cuantifico cuál es el número, ¿verdad? Con el que cuantifico esa fuerza, yo voy a decir 5 newtons. Y la otra fuerza también es 5 newtons, misma magnitud. Pero si a mí me preguntan, ¿en qué dirección va la primera fuerza? Hacia la derecha. ¿En qué dirección va la segunda fuerza? Hacia la izquierda. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante con ejemplos, ¿verdad? Creo que ahí va a quedar claro. Pero la magnitud, lo que es magnitud es lo mismo. Lo que es diferente es solo la dirección, ¿verdad? Dirección. Y ese signo negativo lo que me indica a mí es dirección.
es como cuando yo tengo una velocidad, ¿verdad? Y esa velocidad, por ejemplo, si es una velocidad así, si a mí me dicen en un ejercicio de cinemática, la velocidad final de un objeto es así, es hacia abajo. Si el ejercicio me dice a mí que yo le diga la velocidad, yo le tengo que decir, ok, b sub y es igual a negativo tanto. ¿Por qué? Porque b sub y es un vector, entonces yo le doy el signo para identificar la velocidad. Pero si a mí me dicen cuál es la rapidez de este, recuerden, rapidez es magnitud. Y magnitud es lo mismo que decir póngale un valor absoluto a eso y yo lo que quiero es el número. Entonces recuerden, cuando hablamos de magnitud, a mí el signo no me importa, ¿ok? A mí solo me importa el número, no si es positivo o negativo. Entonces eso es lo que queremos decir. Magnitud igual y la dirección es opuesta, de ahí viene el negativo. Ok, entonces decía yo aquí, por ejemplo, el muchacho se apoya sobre la pared, entonces nosotros decíamos, el muchacho se está apoyando sobre la pared, entonces la pared ejerce una fuerza al muchacho, esta fuerza es perpendicular a la pared, ¿cierto? Pero nosotros podríamos pensarlo al revés, ¿verdad? Ok, ¿y la pared? La pared está en contacto con el muchacho, entonces sobre la pared también aparece una fuerza normal. Le vamos a llamar NB. ¿Ok? Y este es un par acción-reacción, ¿verdad? O sea, si el muchacho se quita de la pared, ya no está en contacto de la pared. Entonces la pared ya no le ejerce una fuerza normal. Pero al desaparecer esta fuerza, también desaparecería esta, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ya no hay interacción entre ellos. No sé si me doy a entender. Si nosotros fuésemos a cuantificar esto y yo digo, ¿cuál es la magnitud de NA? Y digamos, digo yo, NA NA tiene una magnitud de 5 newtons, digamos. Y NB, si yo lo cuantifico, también tendría una magnitud de 5 newtons. ¿Cuál sería la diferencia? Que como vector, si yo digo, a mí me preguntan cuál es el vector NB, yo tendría que decir, este 5 newtons en dirección que menos X. Y este es que NA es otro vector que es 5 newtons magnitud. ¿En qué dirección? Perdón, X. Cuando ustedes tienen un vector, ustedes dan magnitud y dirección, ¿verdad? Entonces la dirección es la que es negativa, no la magnitud. Que al final uno después eso lo reescribe así, es otra cosa, ¿verdad? NB es igual a menos 5N en X. Esto es lo mismo que esto, pero esto no quiere decir que el vector tiene magnitud menos 5 y que va en dirección X. Esto quiere decir que tiene magnitud 5N. ¿Cómo se encuentra la magnitud de un vector, muchachos? Sería el producto punto, ¿verdad? Y si yo hago el producto punto de esto con esto, me va a dar 5 newtons. Bueno, el producto punto a la 1/2. Me va a dar 5 newtons. ¿Ok? Esa es magnitud. Ese negativo lo que me identifica no es magnitud, sino es dirección. Va en menos X. ¿Ok? Solo por dar un ejemplo. Entonces ya vimos acá un par acción-reacción. O sea, siempre va, si se fijan aquí, en estas dos fuerzas normales son un par acción-reacción. Si el muchacho está interactuando con la pared, entonces la pared está interactuando con el muchacho y va a aparecer una fuerza que tiene igual magnitud en cada uno de ellos, pero tiene dirección opuesta. Entonces ese es un punto. Un par acción-reacción siempre actúa, o sea, estas fuerzas de la tercera ley de Newton siempre actúan en cuerpos distintos, ¿verdad? NA actúa sobre el muchacho, NB actúa sobre la pared, ¿ok? Y otra cosa que podemos observar, si desaparece una de estas fuerzas, la otra también tiene que desaparecer. O sea, si el muchacho se despega de la pared, entonces la pared ya no le ejerce una fuerza normal, pero también el muchacho no le ejerce una fuerza normal a la pared.
Algunos ejemplos, estos ustedes los pueden encontrar en su libro, ¿verdad? Vamos a verlos rápidamente, solo nos faltaría lo que es diagramas de cuerpo libre. Creo que iniciaríamos con eso mañana, porque solo quedan 5 minutos. Diagramas de cuerpo libre es muy fácil y nosotros lo vamos a usar siempre, ¿verdad? Al resolver ejercicios. Entonces vamos a ver un poco de estos ejemplos de acción-reacción para terminar la clase del día de hoy, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí dice, las fuerzas que actúan sobre la manzana. Entonces, si nosotros estudiamos qué fuerzas actúan sobre la manzana, entonces, ok, la manzana tiene una masa, sabemos nosotros. Entonces va a aparecer una fuerza que es hacia abajo. ¿Por qué? Es la fuerza que la Tierra ejerce sobre la manzana o el peso de la manzana, podríamos decir. Ok, el peso de la manzana. Ahora la manzana está en contacto también con la mesa. Entonces también sobre la manzana va a aparecer, ¿ok? Va a aparecer una fuerza normal, fuerza que la mesa ejerce sobre la manzana, fuerza que la tierra ejerce sobre la manzana. Estas dos fuerzas, muchachos, que están dibujadas acá, no son un par acción, bueno, más adelante lo va a decir, pero no son un par acción-reacción, porque estas son dos fuerzas que están actuando sobre la manzana, ¿verdad? Es cierto que van en direcciones opuestas, pero recuerden, un par acción-reacción es una fuerza que va a aparecer sobre el otro cuerpo, ¿verdad? Y la fuerza que la mesa ejerce sobre la manzana no es una reacción de que la tierra le ejerce una fuerza a la manzana. Entonces, por ejemplo, el par acción-reacción acá es si la Tierra le ejerce una fuerza gravitacional a la manzana, que es su peso, entonces la manzana le ejerce una fuerza gravitacional también a la Tierra, ¿ok? Y eso es así, ¿verdad? O sea, recuerden, todas las fuerzas vienen por pares, entonces cuando yo agarro una manzana y la dejo caer sobre la tierra y esta empieza a caer, ¿por qué empieza a caer? Decíamos, por la gravedad. ¿Y la gravedad por qué se da? Es el campo gravitacional de la tierra. ¿Por qué? Porque se da una fuerza gravitacional. ¿Entre quién? Entre la tierra y la manzana. Entonces, si la tierra le está ejerciendo una fuerza a la manzana, entonces la manzana también le está ejerciendo una fuerza a la tierra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es a donde viene la parte de la gran masa de la tierra. Cuando yo dejo caer la manzana sobre la tierra, entonces la manzana se mueve porque la fuerza neta sobre la manzana es simplemente la fuerza gravitacional y se mueve, ¿verdad? Acelera la manzana. Esto quiere decir que cuando yo dejo caer la manzana, en teoría, ¿verdad? La tierra se mueve también, ¿verdad? Porque habría una fuerza, que es la fuerza que le está ejerciendo la manzana a la tierra. ¿Por qué no percibimos nosotros ese, entre comillas, movimiento de la tierra debido a la fuerza gravitacional cuando dejamos caer un objeto? Y vamos todo de nuevo a la definición de masa. La masa es una propiedad de los objetos que mide la oposición al cambio de movimiento. Para que la Tierra se mueva se necesitaría una fuerza inmensa, ¿verdad? Porque es muy masiva y por eso nosotros no lo notamos, ¿verdad? Pero este sería el par acción-reacción. Ahora, si nosotros estudiamos la fuerza normal, entonces yo sé que la mesa ejerce una fuerza normal sobre la manzana, pero también puedo pensarlo yo desde el punto de vista de, ok, la mesa está en contacto con la manzana, entonces la manzana ejerce una fuerza normal sobre la mesa. Y este es un para acción-reacción, este es otro para acción-reacción. Estas dos son magnitud igual y dirección distinta. Magnitud igual, dirección distinta. Estas podrían ser magnitud igual y dirección distinta, pero todo depende de otras situaciones, ¿verdad? Ahora, el último examen, ¿verdad? Que podemos hacer. Aquí dice, ¿qué pasa si quitamos la mesa? Si yo quito la mesa, ¿quién desaparece? Desaparece esta fuerza, ¿verdad? Por ende, también desaparecería esta fuerza. Correcto.
Y sobre la manzana solo habría una fuerza. Y por eso es que la manzana cae. Pero la fuerza que la manzana ejerce sobre la Tierra, que es una fuerza gravitacional, no desaparecería, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, ok, cuando yo quito la mesa, no desaparece la fuerza gravitacional. Entonces, esta fuerza normal y esta fuerza del peso no son un par acción-reacción, porque cuando yo quito la mesa desaparece la normal, pero no desaparece la otra. ¿Ok? No son tan complicados los ejercicios de la tercera ley, ¿verdad? Aquí son ejemplos así. O sea, usualmente nosotros en el sistema no vamos a tener que andar viendo todos estos pares, ¿verdad? Y buscándolos para saber. Usualmente no. Al final, como tienen magnitud igual, dirección distinta, usualmente cuando hay varios cuerpos en contacto, esas fuerzas se anulan para el sistema. Entonces no nos va a importar. Y aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer en su libro, pero básicamente es lo mismo. El hombre jala la cuerda, entonces la cuerda jala al hombre, luego la cuerda está jalando al bloque, entonces el bloque jala la cuerda. Y estos dos no es un par acción-reacción. ¿Por qué? Porque no están actuando sobre la misma persona. Una es la cuerda, el hombre sobre la cuerda y el otro es el bloque sobre la cuerda. No es el mismo, si se fijan, no es los mismos cuerpos los que están actuando. Y pueden estudiarlo o sea, pueden leerlo más a fondo. Mañana pues vamos a ver lo que son diagramas de cuerpo libre. Esto es sencillo y básicamente es la forma o la razón por la cual, con la cual vamos a empezar a resolver ejercicios. Entonces, no sé si lo tengo por acá, programación, vamos a ver. Este es el de este periodo, ¿correcto? Sí. Entonces, mañana terminamos con esa sección 4.6. Y luego empezamos de un solo con ejercicios. 1, 2, 3. El control de lectura sería este viernes. Se supone que es de los temas del capítulo 4 y el capítulo 5. Entonces vamos a ver. Cualquiera de ustedes me podría decir cómo vamos a evaluar esto el viernes si el capítulo 5 lo miramos en teoría hasta la otra semana. Pero ojo, es control de lectura, ¿verdad? Entonces ustedes pueden leer lo que aparece en el capítulo 5. Y otra cosa que les puedo mencionar, si yo me voy acá al capítulo 5, el capítulo 5 ya van a ver cómo se llama. Aplicación de las leyes de Newton. Y la sección 1, empleo de la primera ley de Newton. Básicamente es resolver ejercicios de la primera ley de Newton. Sección 2 debería de ser empleo de la segunda ley de Newton. Creo que ya me lo pasé aquí. Empleo de la segunda ley de Newton. Y sección 3, creo que es fricción. Fuerzas de fricción. Es lo único diferente, ¿verdad? Entonces ustedes pueden leer la teoría para el viernes, pero lo importante que tal vez ocupen leer es esto de las fuerzas de fricción. Pero lo fuerte de los temas, ¿verdad? La teoría viene en este capítulo 4, ¿verdad? Ya solo nos falta diagramas de cuerpo libre. Bueno, muchachos, vamos a quedarnos hasta aquí el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, pues lo dejamos por acá y pendiente siempre cuando les avise yo que ya he subido algún documento de tarea. Por los momentos no lo he hecho, ¿verdad? Entonces sé que me estoy tardando un poco en ello, pero esta semana debería de decirles o de subirlo por lo menos al campo, ¿verdad? Y el viernes es el último día para que me envíen lo de las credenciales, ¿verdad? Recuerden que va a valer puntos, ¿verdad? Entonces no dejen de entregarlo porque al final si no lo entregan van a decir, pierdo pocos puntos, pero lo mismo van a quedar pensando después al final de la clase, por ejemplo, tal vez alguien ocupe 0.5 puntos, digamos, y eso es lo que valga esta tarea y no la haya entregado, después va a decir, no, hombre, el profe le puedo entregar la forma 03 y el video ahorita, al final de la clase no tendría sentido, ¿verdad? Entonces no dejen de entregarla, por favor, que básicamente son puntos regalados, básicamente, ¿verdad? Entonces no pierdan la oportunidad. Eso sería todo por hoy, muchachos. Y si no hay preguntas, entonces me despido y que pasen una buena noche. Sí. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas noches.
Buenas noches, ingeniero. Bueno, buenas noches a todos.